Dentro de las grandes mentes de la humanidad existen aquellas que, estando ya entre figuras excepcionales, son aún más extraordinarias. Mentes que no solamente generan un gran cambio, sino que estructuran al mundo humano y a la manera en que interpretamos al cosmos. Aristóteles es uno de esos casos, una de esas mentes que marcan un antes y un después en todas las áreas del conocimiento. Como evidencia de esto tenemos la enorme influencia que su pensamiento tuvo durante más de 2 milenios, junto a la estructuración básica de las ciencias y disciplinas que hoy conocemos, y además la estipulación de la lógica elemental que sigue vigente hasta nuestros días. Hasta hoy en día podemos sentirnos de manera muy justificada en deuda con el gran e inmortal Aristóteles. Por eso hoy, en este podcast llamado La vida de los grandes pensadores, hablaremos sobre la vida de este gran filósofo y la conexión que ella mantiene siempre con su filosofía. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a Filosofía desde Cero y a este podcast que hemos decidido llamar La vida de los grandes pensadores, en donde relataremos las vidas y experiencias de grandes mentes de la filosofía, de la ciencia, de la política y del arte, tratando de hacer siempre explícita la conexión entre sus formas de vida y sus formas de pensar. En el capítulo anterior hablamos sobre la vida de Platón, pensador de la antigua Grecia, discípulo de Sócrates y gran maestro del filósofo que hoy nos tiene aquí, de Aristóteles. Por ello creemos que es conveniente tocar en este segundo episodio la vida de Aristóteles, para no perder el hilo de ideas e influencias que hay con su maestro, con Platón. Entonces, si les parece, vamos a comenzar por hablar un poco de las ideas platónicas que influyeron en Aristóteles, para luego pasar a su infancia y juventud. Después veremos en qué momento Aristóteles se distancia de su maestro Platón para generar su propia filosofía, y concluiremos con la madurez y vejez de este magnífico pensador. Pues bien, para comprender la influencia que Platón tuvo sobre Aristóteles, hay que mencionar una cosa que no tratamos mucho en el anterior episodio: su teoría de las ideas. Platón aprendió de Sócrates esta necesidad de indagar en los conceptos humanos mediante el diálogo. Pero los conceptos para Platón no significaban meras palabras, conjuntos de signos que aprendemos y utilizamos para comunicarnos. En la teoría platónica, los conceptos son ideas, eidos en griego, con mayor realidad y verdad que las cosas físicas que ellas significan. El mundo físico no es sino una copia defectuosa de las ideas eternas e inmutables de justicia, belleza y bien. Y más allá de este mundo físico, cambiante y contingente, hay un mundo de las ideas que Platón llama topus uranus, al cual se acerca nuestra alma cuando nos elevamos sobre este cuerpo físico de carne y huesos. Es decir, Platón le daba mayor importancia al mundo ideal que al mundo físico, al igual que lo hacían Parménides y los filósofos pitagóricos. Pues Aristóteles no le va a restar importancia al mundo racional y conceptual, a los conceptos que significan las cosas del mundo físico, pero va a igualarlo en importancia que el mundo físico mismo. ¿Y por qué mencionamos esto antes que nada? Porque el interés de Aristóteles por el mundo físico va a iniciar desde su infancia y educación. Su linaje médico, va a posibilitar su innato interés por la naturaleza. La mente de Aristóteles va a centrarse más en la lógica que está dentro del asombroso mundo físico, dentro de los procesos de la naturaleza, y no más allá de ella. Entonces, como preámbulo general, debemos tener clara esta tendencia de Aristóteles a interesarse no solamente sobre las ideas que tenemos de los árboles, de las montañas, de los animales y de los seres humanos, sino el interés por estos seres físicos que encerramos bajo conceptos y que vemos con nuestros sentidos. El mundo físico y experimental cobra en el pensamiento de Aristóteles una importancia igual a la del mundo ideal o racional. Pero bueno, pasemos ahora a las fuentes de las que nos servimos para conocer la vida de Aristóteles. Para saber sobre su vida hay algunas fuentes muy importantes.
Por supuesto, en primer lugar, la obra clásica de Vidas y Opiniones de los filósofos ilustres, de Diógenes Laercio, en la cual el autor cita biografías de Aristóteles muy antiguas. También hay biografías neoplatónicas de escuelas posteriores a Platón que resultan de utilidad. Y por último, Guthrie nos recomienda Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, perdonen mi magnífica interpretación del inglés, de Düring, que asegura ser la obra básica para todo aquel que quiera adentrarse en los estudios aristotélicos. Estas son, pues, las fuentes de donde se extrae información para reconstruir la biografía de Aristóteles. Pasemos ahora a su nacimiento y su juventud. Nacimiento y juventud. Aristóteles no nació en Atenas, sino en Estagira, que se encuentra en Tracia. Es una costa griega del lado que está más cercano a la actual Bulgaria. Nació en el año 384 a.C. Su padre, de nombre Nicómaco, fue médico y trabajaba para Amintas, rey de Macedonia, padre de Filipo. Hay que tener muy en cuenta estos dos datos: la cercanía de la familia de Aristóteles con los gobiernos de Macedonia, que fue un imperio al norte de Grecia, y el nombre de Filipo, posterior rey de Macedonia. Estos dos aspectos van a ser muy importantes más adelante. Pero bien, la madre de Aristóteles, Festis, provenía a su vez de una línea familiar muy antigua de médicos. Vemos pues que existía una tradición médica de parte de los dos, de la madre y del padre de Aristóteles, y esto es muy relevante porque influyó mucho en él, generándole, como ya adelantábamos, un gran interés por la ciencia empírica, por lo empírico, lo sensible y experimental. De la infancia de Aristóteles no sabemos mucho. Tenemos únicamente el dato de que quedó huérfano muy joven, así que su tutela y educación quedaron en manos de un hombre llamado Proxeno, de quien tampoco tenemos mucha información. Solamente sabemos que Aristóteles le guardó tanto cariño y respeto como a sus familiares biológicos. Por este vacío de información, debemos dar un salto hasta sus 17 años, cuando se mudó a Atenas para seguir con su educación, ya que para entonces Atenas se había convertido en la capital del pensamiento y de la filosofía. ¿Y qué mejor lugar para aprender filosofía que la Academia de Platón, ya bien establecida para entonces, a la que se unió inmediatamente? Ahora bien, uno pensaría que a su llegada, la conexión entre él y Platón sería inmediata. Pero en ese momento, en ese entonces, Platón había partido a Sicilia en su segundo intento por hacer de Dionisio II, del que hablamos en el anterior episodio, el filósofo rey del ideal de la República Platónica. Por ello, para ese tiempo, la enseñanza en la academia estaba a cargo de otra persona, muy probablemente de un discípulo llamado Eudoxo, un joven bastante brillante. Y tenemos evidencia de que Aristóteles llegó a admirarlo mucho. La relación directa de Aristóteles con Platón fue constantemente interrumpida por los viajes que el maestro hacía hacia Sicilia durante los primeros 10 años de la instancia de Aristóteles en la academia. Entonces podríamos preguntarnos si su relación fue tan atropellada, ¿cómo influyó tanto en él? Guthrie piensa que la influencia es no por el trato personal temprano, sino por la obra platónica. Para entonces, Platón ya había escrito varias de sus obras, y muy probablemente Aristóteles le dedicó varias horas de lectura muy minuciosas, sobre todo a su magnífico diálogo intitulado Fedón. Esto lo sabemos porque Aristóteles hace un sinnúmero de referencias a los diálogos de su maestro, e incluso algunas de sus obras, como el Eudemo o el Protréptico, enseñaban fielmente la doctrina de Platón. Guthrie nos sugiere que tengamos muy en cuenta que, a pesar de que sabemos que la línea de la filosofía aristotélica es de corte más empírica, Aristóteles no llegó a la academia con el propósito de destrozar la teoría de las ideas de Platón mediante su lógica y sus críticas. Para entonces tenía 18 años y era un joven muy influenciable e impresionable. Y precisamente la filosofía platónica lo impactó tanto que se apegó a ella durante un largo periodo. El diálogo que mencionamos, el Fedón,
Al parecer lo influyó enormemente y se apegó a él en un inicio, dando comienzo a su interés sobre el conocimiento del alma, que en griego se llamaba psique, que funciona como prefijo de psicología y psiquiatría, y el destino que el alma tenía después de nuestra muerte. Ahora bien, lo que sí diferenciaba un poco a Aristóteles de Platón y de toda la academia en esa época de juventud era el interés por las matemáticas, ya que su estudio no lo atraía enormemente y las consideraba enigmáticas y problemáticas. Y recordemos que en la Academia de Platón las matemáticas no solo tenían el papel que hoy les damos, sino que ontológicamente importaban muchísimo. Influidos por los filósofos pitagóricos, los platónicos y Platón le daban a las matemáticas un nivel mucho más elevado de verdad y de realidad que a los objetos físicos de este mundo. Pero bueno, los puntos en que coinciden Aristóteles y Platón son varios, tanto en esta época de juventud de Aristóteles como hasta su muerte. El primero, el de creer en un conocimiento genuino, una verdad última, y en la posibilidad de alcanzar dicha verdad, el conocimiento de esa verdad. Esta postura se contrapone a la de los sofistas, quienes veían en la verdad algo manipulable. Algo era verdad en tanto que convenciera o se transmitiera con las palabras correctas y convincentes. También Aristóteles y Platón pensaban en principios inmutables que gobernaban la realidad física, principios con los que el universo sensible, el que vemos con nuestros ojos y sentimos con nuestras manos, está relacionado. Aristóteles se encontraba entonces en la Academia de Platón. Se apegó en sus primeros años totalmente a la teoría de su maestro, pero poco después las circunstancias y su mismo carácter le incitarían a partir, a buscar un nuevo rumbo, un nuevo lugar en donde hacer filosofía y generar su pensamiento propio. Pasemos ahora a la etapa en la que Aristóteles partió de Atenas. La partida de Aristóteles de Atenas. Justo el inicio de la etapa en la que Aristóteles ya no era un alumno que simplemente aprendía y adoptaba la filosofía platónica, se nota desde que tuvo la oportunidad de dar clases en la academia, etapa en la que tuvo también oportunidad de realizar estudios de carácter científico experimental, por los que tenía un interés desde la infancia, como vimos, gracias a su familia de médicos. Fue después de que murió Platón, en el año 347 a.C., que Aristóteles necesitó ya generar su propio sistema, su propio pensamiento filosófico y su propia corriente. Y a pesar de que Aristóteles era sobresaliente en la academia, esta no le pudo ser heredada tras la muerte de su fundador debido a que no era ni pariente de Platón ni ateniense, sino estagirita. Quien heredó la academia fue Espeusipo, discípulo y sobrino de Platón, hijo de su hermana Potone, el cual era 25 años mayor que Aristóteles. La distancia que tenía Aristóteles con la importancia que la academia le daba a las matemáticas, su inclinación por las ciencias experimentales y sus raíces ajenas a Atenas y a la academia le abrían paso a ver otras opciones. Pero que esto no nos haga creer que Aristóteles tuvo una confrontación o ruptura con la academia, ni que en ella quisieron censurar su pensamiento por no adorar las matemáticas. Justo lo contrario, eran muy abiertos en los temas a discutir y en las opiniones que los estudiantes tuvieran, por más confrontativas que fueran. Más bien, si hay que encontrar una principal razón para la partida de Aristóteles, probablemente decisiva para que se marchara, Guthrie la encuentra en la muerte de su maestro, la muerte de Platón. En varias obras habla de él como su gran amigo y, aunque hace críticas a su filosofía, las hace diciendo que es por amor a la sabiduría, por la tarea esencial de la filosofía de buscar la verdad, sosteniendo que debemos separar el afecto de los seres queridos de los pensamientos que cada uno sostenga. Con esto daba a entender que, a pesar de criticarlo, sintió siempre un gran afecto hacia él. Ahora bien, Aristóteles pudo haber hecho su propia escuela en Atenas de manera inmediata si hubiera sido un ciudadano ateniense. Pero al ser extranjero y peor aún, al tener fuertes vínculos con Macedonia, no solo no podía abrir su escuela, sino que lo más conveniente era que abandonara Atenas.
Esto se debe a que en la misma época en que murió Platón, Demóstenes empezó a ser reconocido en Atenas como una gran figura política, y Demóstenes tenía una enorme enemistad con los macedonios. Recordemos que el padre de Aristóteles fue médico personal del rey de Macedonia y su familia siempre estuvo muy vinculada a este imperio. Tampoco podría Aristóteles regresar a esta gira, su ciudad natal, porque había sido destruida en los conflictos con Macedonia por el mismo Filipo II, nieto de Armintas, de quien el padre de Aristóteles fue médico personal. Sigamos teniendo en cuenta los dos datos que resaltamos al inicio de este episodio: esta cercanía de Aristóteles con Macedonia y el nombre de Filipo. Entonces Aristóteles decidió irse de Atenas para encontrar otro lugar en donde hacer filosofía. Era lo más conveniente. Se marchó con Genócrates, quien también estaba en la academia y que en un futuro heredaría la dirección de esta. Los dos llegaron a Terneo, capital del reino de Hermias, el cual tenía una muy buena opinión sobre los filósofos. Y es que anteriormente Hermias tuvo un contacto con discípulos de Platón que habían expandido la academia hacia otros lugares. Estos discípulos le enseñaron sobre dialéctica, geometría y, más importante para ese caso, le enseñaron sobre los ideales políticos del pensamiento platónico. Hermias acogió muy bien a Aristóteles y entablaron una gran amistad. Y es que Hermias representaba no solamente a un hombre agradable para los filósofos, sino que este contacto influyó mucho en su manera de gobernar. El ideal de filósofo gobernante de la República de Platón se trataba de encarnar y efectuar en Hermias, quien aceptaba con alegría las instrucciones de los amantes de la sabiduría. Hay que decir que Aristóteles, a pesar de distanciarse mucho del pensamiento de Platón, también perseguía cierto ideal del político. En su pensamiento, la instrucción y la acción políticas son muy importantes. Por ello, Aristóteles ayudó a Hermias en las instrucciones para gobernar. Y este último, como recompensa, les asignó a los filósofos una ciudad, la ciudad de Aso, como la capital filosófica de su reino. En ella, Aristóteles encontró un lugar para desarrollar su filosofía y estuvo ahí durante 3 años, donde conoció a Pitias. Pitias era, al parecer, sobrina e hija adoptiva de Hermias, y Hermias se la dio a Aristóteles para casarse. Recordemos que en ese entonces, esas aberrantes prácticas de dar o no a una mujer podrían hacerse. Aunque otras versiones dicen que Aristóteles decidió casarse con ella solo por la estima que tenía hacia su amigo, hacia Hermias. Bueno, pues, como decíamos, fue en Aso donde Aristóteles pudo desarrollar su propia escuela filosófica. En esta ciudad se generó una escuela pequeña de filósofos, los cuales se reunían en un perípatos, que significa algo así como un paseo cubierto. De ahí que a los estudiantes y a la escuela de Aristóteles se le conociera como los peripatéticos. Cabe mencionar sobre Hermias que, a pesar de que Aristóteles y otros filósofos le tenían mucho aprecio y veían en él un gran intento de ideal del filósofo político, las opiniones sobre él desde el punto de vista de varios historiadores son muy variadas. Algunos lo caracterizaban como honorable y otros como un charlatán. Pero, sea como fuere, Hermias marcó mucho la vida de Aristóteles y la posibilidad del nacimiento de su escuela peripatética. Sin embargo, Aristóteles no se quedó ahí por mucho tiempo. Abandonó Aso tras 3 años de estancia. Se mudó a Mitilene, una ciudad en la isla de Lesbos que estaba más o menos enfrente de Aso. Ahí vivía Teofrasto, un gran amigo suyo, en cuya casa se hospedó. Y al parecer las obras zoológicas de Aristóteles, las obras que tratan sobre el estudio de los animales, corresponden a esta época y a la labor que realizaba en la isla, en colaboración con su amigo. Y después de realizar estas investigaciones, recibió la invitación que quizás marcaría el suceso más importante de su vida. La invitación provenía de Filipo II, rey de Macedonia, a quien venimos mencionando desde el principio, el responsable de que la ciudad natal de Aristóteles, Estagira, hubiera sido arrasada. Filipo tenía como propósito buscar para su hijo, el cual tenía para entonces 13 años, un tutor, pero no a cualquier tutor, sino al filósofo más grande de la época. Y no sabemos la razón exacta de por qué escogió a Aristóteles, ya que, si bien siglos y milenios después sabemos que sí era el filósofo más grande de la época,
En ese entonces su fama no era tanta, pero sea cual sea la razón por la que lo escogió, Aristóteles aceptó con alegría la tarea de instruir al príncipe de Macedonia. Como dijimos, Aristóteles tenía, al igual que Platón, el deseo de instruir a un aspirante a gobernar para generar el mejor gobierno, el que es guiado por los filósofos. ¿Y quién mejor para ser instruido que el hijo de Filipo II? A saber, Alejandro, una de las figuras políticas más importantes de la historia de Occidente, que tiempo después, y debido a su grandeza, sería conocido como Alejandro Magno. Alejandro Magno, el Imperio Macedonio y los últimos días de Aristóteles. Aristóteles aceptó ser instructor de Alejandro en los tiempos en que Hermias, para lamento de Aristóteles, había sido descubierto en su intento por conspirar contra el rey de Persia, lo cual lo llevó a ser asesinado. Aristóteles le compuso un poema en honor a la virtud, la arete griega. Entonces, la única posibilidad de dirigir un gobierno con la filosofía al mando era la que le ofrecía Filipo, instruyendo a su hijo. Aristóteles, entonces, hacia el 343 a.C., partió a Macedonia para ser instructor del joven Alejandro. La instrucción de Aristóteles hacia Alejandro no fue muy larga, duró más o menos 3 años. Y si fue tan corta, ¿por qué decimos que este suceso fue quizás el más importante de su vida? Pues principalmente por 2 razones. La primera es que durante este corto periodo, Alejandro se mantuvo en el estudio como lo indicó su maestro. Esto entusiasmó mucho a Aristóteles, quien veía que su alumno estaba tremendamente dotado para aspirar a ser el ideal absoluto del rey filósofo. Esto posibilitaba que los ideales de Aristóteles se realizaran, principalmente el de la raza helénica, al ser, a su consideración, la superior respecto a las demás, la cual para él debía gobernar el mundo. Alejandro podía perfectamente llevar a cabo tal hazaña. Y la segunda, y más importante, porque gracias a las hazañas que llevó a cabo Alejandro Magno, más tarde Aristóteles pudo regresar a Atenas, en donde establecería definitivamente su escuela, la Gran Escuela del Liceo. Pero bueno, tras 3 años de la enseñanza que Aristóteles le daba a un Alejandro hambriento de saberes y estrategias, Filipo II, su padre, hizo una campaña contra Bizancio, dejando a Alejandro como regente, como encargado del imperio, durante su ausencia en las expediciones. Más tarde, Filipo es asesinado, por lo que Alejandro tuvo que ser nombrado rey del imperio de Macedonia. Para este momento, ya habiendo sido interrumpidas en varias ocasiones las clases de Alejandro, Aristóteles vio la oportunidad de retornar a Atenas, capital de la filosofía, gracias a Antípatro, uno de los amigos macedonios que representó la figura más grande de Grecia durante los siguientes años. Esto fue así debido a que Alejandro designó a Antípatro como regente de toda Grecia. Antípatro fue uno de los más grandes amigos de Aristóteles, amistad que duró hasta la muerte del filósofo. Entonces Aristóteles, bajo la protección del regente de Grecia, volvió a Atenas. Para ese momento, la dirección de la Academia Platónica había cambiado. Espeusipo, sucesor de Platón, había muerto en el 339 a.C., y Genócrates, con quien Aristóteles había salido de Atenas 30 años atrás, fue puesto en su lugar. Por su parte, Aristóteles comenzó a enseñar filosofía de manera independiente. Esto lo hizo en el gimnasio de Apolo Liceo, llamado comúnmente el Liceo. Este lugar tenía algunas similitudes con la academia, como el ser un lugar público en donde mucha gente, incluidos los sofistas, podían reunirse, tener varios espacios de lectura con gran material bibliográfico, además de que era uno de los lugares favoritos de Sócrates. Todo lo caracterizaba como el lugar apropiado para comenzar a enseñar. Aristóteles eligió de nuevo dentro del liceo un paseo público, un perípatos para enseñar su filosofía. Aquí se paseaba y se paseaba, caminaba de un lado a otro, discutiendo de filosofía con sus discípulos hasta que llegaba el momento de frotarse en aceite, gran momento homoerótico de los griegos. En el liceo, Aristóteles realizó comidas y reuniones parecidas a la academia, pero añadió investigaciones científicas que incluían disecciones y reunió una enorme biblioteca para sus estudiantes.
Junto a eso ofreció varios cursos, los cuales se catalogaban en exotéricos y acroáticos. Los exotéricos eran los de retórica, destreza del habla y educación política, dirigidos a aquellos que buscaban asesoría y conocimiento sobre el uso de la palabra para convencer a un público determinado, mientras que los acroáticos trataban de filosofía, investigación de la naturaleza y dialéctica, dirigidos a aquellos más interesados en la contemplación de la naturaleza. Parece que este periodo de enseñanza en el liceo fue uno muy feliz en la vida de Aristóteles, ya que se dedicaba día a día a mantener su escuela que muy probablemente era patrocinada por sus amigos macedonios que estaban en el poder. Este periodo duró aproximadamente 12 años, en los que Aristóteles dedicaba sus mañanas a caminar y conversar con sus amigos y discípulos, entre los que estaban Teofrasto, el amigo de la isla de Lesbos, Eudemo, Menón, Atistoxeno y Dicearco, entre muchos otros. Y en la tarde daba audiencias a jóvenes con hambre de sabiduría sobre política y retórica. No fue sino hasta el verano del 323 que esta feliz rutina y este feliz periodo y estilo de vida de Aristóteles se interrumpieron. En ese año, Alejandro Magno fue asesinado a sus 32 años de edad. El gran dirigente de Macedonia, que para entonces dirigía también a toda Grecia, había muerto. Esto causó una desestabilización política enorme. Desde ese momento, los amigos macedonios de Aristóteles tuvieron que arreglárselas para salir de Grecia, mientras que comenzó para nuestro filósofo una campaña de acoso. Esta hostilidad hacia Aristóteles se debía a la cercanía que mantuvo durante casi toda su vida con los políticos macedonios, y en esos tiempos principalmente con Hermias. Recordemos que Aristóteles escribió un poema a Hermias tras su muerte, y al parecer estos versos tenían caracteres de los himnos que se hacían hacia los dioses griegos, por lo que acusaron a Aristóteles de herejía al escribirle a un mortal como se le escribía a un dios. Toda Grecia se rebeló contra Antípatro, el macedonio regente que había designado Alejandro Magno y que protegía a Aristóteles, por lo que el ambiente de acoso hacia Aristóteles no cesó, sino que se incrementó. Por esto se vio obligado a abandonar Atenas. Aristóteles se exilió en Calcis, capital de una isla griega llamada Eubea, en donde al parecer tenía una propiedad por parte de la familia de su madre. Ahí vivió con Erpilis, mujer con la que mantuvo una relación después de la muerte de Pitias, suceso del que no tenemos muchos datos. Probablemente con Erpilis tuvo un hijo, Nicómaco. Y tristemente, tras mudarse a Calcis y llegar a la propiedad que le fue heredada, no pasó ni un año cuando en el 322, probablemente por un malestar en el estómago, Aristóteles murió. Antes de fallecer, dejó a su gran amigo Teofrasto en la dirección de su escuela en el liceo. Sobre la vida de Aristóteles, me gustaría destacar algo en particular, y creo que es algo que marca la diferencia tanto en su forma de vivir como en su pensamiento en comparación a Platón. Aristóteles, en su Ética, trata el tema de la prudencia, que significa mantener el término medio entre dos opuestos. Jamás caer en extremos, tanto filosóficamente hablando como en la vida diaria. Este tema lo trataré en otro video, a detalle, pero leyendo sobre la vida de Aristóteles, creo que mantener los ideales de Platón respecto al quehacer filosófico político, pero observando también sus errores, Aristóteles llegó quizás a esta necesidad de mantenerse en un término medio, de ser prudente. Por eso no fue al extremo de un materialismo, como algunos presocráticos, o a rechazar el mundo físico, como los pitagóricos, Parménides o Platón. Le dio la misma importancia a lo ideal y a lo físico, manteniéndose en un punto medio. Y quizás esto fue también lo que le permitió alcanzar resultados mucho mejores que los de Platón en la instrucción de la política. Platón fue imprudente al dejarse llevar por Dion y aceptar instruir a los dos Dionisios, lo cual le trajo siempre terribles consecuencias, como vimos en el anterior episodio. Aristóteles, por su lado, leyó muy bien a Alejandro Magno, o al
al joven Alejandro, y vio en él un gran potencial para la política, sin dejarse influir por factores externos. La prudencia que veo en su ética la noto también en su vida práctica. Pero bueno, eso es un poco de lo que conjeturo de la vida de Aristóteles, y con estos pensamientos finalizamos el episodio de hoy. Espero que haya sido de tu agrado, que se hayan entendido bien los sucesos y personajes en la vida de Aristóteles y que te hayan entretenido. Si fue así, por favor, dale like a este podcast, a este video, y suscríbete a este proyecto, a Filosofía desde Cero. También si compartes este contenido en grupos de Facebook, de WhatsApp o en historias de Instagram, nos ayudas mucho a mantener este contenido. Yo soy Gerardo y nos vemos en otro episodio sobre filosofía y en otro episodio del podcast La vida de los grandes pensadores.